Bien, Rodrigo, estamos listos y está grabando para que pueda dar comienzo cuando gustes. Muy bien. A ver, espérame, que no entiendo. Ya habíamos quedado acá. Bueno, habíamos quedado acá. ¿De dónde viene la radiación? Bueno, tenemos dos formas, la natural y la artificial, ¿cierto? Pero vamos a explicar un poco de qué se trata cada una. La natural es la que proviene del Sol, del universo, de nuestro mismo planeta, de los mismos alimentos que comemos, aunque no lo crean, de los seres vivos, de todas partes. Y la artificial es la que es inducida por a través de que la produce el hombre, ¿cierto? Y esto se aplica principalmente en medicina, industria, energía nuclear, etcétera. ¿Ya? Vamos a entrar de fondo a esto que es muy sencillo, pero es importante que se entienda. A ver, tenemos... A ver, 30. Sí, tenemos. Muy bien. Em, Fíjense que la radiación de fondo, que es la radiación natural, que nosotros vamos a recibir todos los años, todas las personas, es de 2,4 milisievert. Si se dan cuenta, esta radiación es imposible que la quitemos, siempre va a estar. Esta proviene de la misma Tierra, del universo, de todas partes. Y fíjense, antiguamente el radón, que es un elemento radiactivo proveniente de la desintegración del uranio, del radio y radón, es mayoritariamente lo que más entregaba la radiación de fondo. Actualmente esto ha bajado considerablemente. Pero fíjense, de la radiación natural recibimos el 83%, que es casi todo esto, y lo único que es médico, o la parte, fíjense, la parte artificial, ¿se acuerdan el origen de la radiación artificial? Es un 17%. 17 más 83 está el 100%. Y fíjense, del 16% del total es médico. Por lo tanto, más del 94,3% es de lo artificial, es médico. Para que entiendan que todo lo que el origen de la radiación de forma artificial, mayoritariamente es de uso médico. ¿Ya? Ahora, si yo le llegase a preguntar, ¿y cuál de todas los tipos de radiaciones de origen natural es la que entrega mayor dosis a nuestro cuerpo? Bueno, la radiación por radón. Así que por eso es importante mencionar el radón, dónde se encuentra, cómo controlarlo, cómo evitarlo. Y bueno, la radiación natural, al igual que como hemos estado siempre expuestos a fuentes naturales de radiación, principalmente la cósmica del universo, materiales radioactivos que se hallan en la corteza terrestre, que también son incorporados en las materiales de construcción, principalmente en los que está en base al hormigón, ¿cierto? El hormigón está a base de cemento, el cemento se hace de cuarzo y el cuarzo tiene partículas y material radioactivo principalmente en el radón, que también lo voy a mencionar. El aire y los alimentos, e incluso sustancias radiactivas que se encuentran en el interior de nuestro cuerpo, como el potasio 40, el carbono 14, o sea, vivimos a diario de radiación y no nos pasa nada. No nos pasa absolutamente nada. Porque ya nuestro cuerpo se acostumbró, se adaptó a trabajar con esta cantidad de radiación que es 2,4 milisievert por año. ¿Cuándo hay un problema? Cuando esa radiación aumenta considerablemente, ¿cierto? Pero el radón es el principal y sigue siendo el que mayoritariamente entrega la concentración más alta de la radiación de origen natural. ¿Qué es el radón? Es un gas radioactivo de origen natural, obviamente, que se tiende a concentrarse en interiores, viviendas, escuelas, lugares de trabajo, edificios, etcétera. No tiene olor, ni color, ni sabor. El radón se produce a partir de la desintegración radiactiva natural del uranio, que está presente de forma natural en todo lo que es la construcción, ¿cierto? Y el radón puede estar presente también en el agua. Según el Organismo Mundial de la Salud,
El radón es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco. Se estima que la producción de los casos de cáncer de pulmón a nivel nacional atribuibles al radón con respecto al total varían entre un 3% y un 14%. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que para que me dé cáncer de pulmón, tengo un 3% de que me dé producto del radón y un 14% por el tabaco. O sea, si se dan cuenta, son probabilidades. A mayor consumo tabaco, ¿cierto? Más probable que tenga un cáncer de pulmón. Pero que entiendan que el radón es peligroso, pero no tanto como el tabaco, para que nos dé un daño a futuro. Pero ¿cómo poder controlarlo? Si está presente en todas partes, todas las construcciones. Proviene principalmente de la desintegración del uranio, que pasa a radio y pasa a radón, y ese ingresa, porque aparte que no es un gas que puede entrar a nuestras viviendas y puede ingresar también por vía, por el agua, pero la forma de protegernos es sumamente sencilla, aunque ustedes no lo crean, y todos lo hacemos, que es la ventilación. La ventilación. El radón se puede disminuir considerablemente con la ventilación, y acá lo dice. En el aire libre, el radón se diluye rápidamente, tiene concentraciones muy bajas y no suele ser ningún tipo de problema. ¿Y cuáles son esas concentraciones? Entre 5 becquerel por metro cúbico a 15 becquerel por metro cúbico. Becquerel es la unidad de desintegraciones por segundo. Esto lo vamos a ver en actividad. Cuando hay elementos muy radioactivos, tienen una actividad muy alta, por lo tanto, su becquerel es muy alto. Un becquerel es una desintegración por segundo. O sea, imagínense, tengo un elemento que tiene 5 becquerel, que son 5 desintegraciones por segundo, poco energético, poco radioactivo, a uno que tenga 1.000.000 de becquerel. Quiere decir 1.000.000 de desintegraciones en un segundo. Entonces, ¿cuál es más energético, cuál es más radioactivo? El que tenga un becquerel más elevado. Y el metro cúbico es unidad de volumen, ¿cierto? Entonces, en concentraciones muy bajitas de radón no es un problema para la salud. Y eso es entre 5 a 15 becquerel. En cambio, en espacios cerrados, las concentraciones de radón pueden ser muy elevadas y puede llegar incluso a ser hasta 10.000 becquerel por metro cúbico. Por eso, la única forma de controlar eh, la concentración de radón en lugares cerrados, donde principalmente las construcciones son de concreto, de hormigón, es la ventilación. Es sumamente importante que se haga esto a menudo porque, como bien lo dice acá, al aire libre las concentraciones de radón están entre 5 a 15, que no provocan ningún peligro para la salud. Pero cuando hablamos más de 10.000 becquerel por metro cúbico, ya ahí sí que es complicado. Bueno, y de hablar de la radiación natural, hablamos de la radiación artificial. ¿Y cuáles serían? Principalmente las que interviene el hombre, como los rayos X, ¿cierto? Aplicaciones radionucleicas en medicina, industria de investigación, producción de energía eléctrica en centrales nucleares, etcétera. Y si hacemos una comparación entre ambos, fíjense que la radiación artificial entrega muy poquita radiación al año, 0,4 milisievert, menos, más o menos el 17%, ¿cierto? Y mire la radiación natural, 2,4, más o menos. Así que la suma de estos dos, ¿cuánto me va a dar? 2,8 aproximadamente. Y fíjense, haciendo como otra comparación de la natural, vamos a recibir de cósmica, de la Tierra y la parte interna, todas estas dosis. Fíjense, mayoritariamente la vamos a recibir de la Tierra, o sea, de nuestro propio planeta. Tenemos el radio, el radón, uranio y el torio. Y antiguamente también recibíamos de estos elementos que eran muy radiactivos. No se olviden que, y lo voy a mencionar más adelante, que los relojes antiguos tenían los números estaban con material de radio y el radio es mucho más radiactivo que el uranio. Ahí les voy a mostrar de qué se trata eso, entonces. Y en este caso, las TV y los rayos X también. Entonces, en total, acá dice 0,3, pero en realidad es 0,4. Como aparece acá, perdón, para mostrarle 0, o sea, 2,8 milisievert al año es lo que vamos a recibir tanto de la parte natural y artificial, ¿ya? Y ya para terminar, les tengo estas dos comparaciones que hace más de 20 años la radiación natural, principalmente el radón, era más de un 50%, ¿cierto? Fíjense los rayos X en medicina, era un 12%.
La cósmica un 10%, la comida un 12%, o sea, de los alimentos también recibimos radiación. Y la radiación gamma de la radiación de fondo, 14%. Miren ahora, los rayos, el radón ha bajado a más del 36,7%, ya no es el 50%. O sea, ha bajado mucho porque las construcciones se han hecho con menos concentración, ¿cierto?, de cemento. Se han empleado otros tipos de elementos mucho más naturales como la madera, en fin. O sea, lo más importante del radón es la ventilación. Tengamos una buena ventilación en nuestros hogares, no vamos a acumular radón en nuestras casas. Ahora, no es lo mismo construir una casa a nivel del mar que construir una casa en subterráneo, ¿cierto? Porque como bien lo dijo acá, principalmente lugares como minas, cuevas y plantas de tratamiento, los niveles son más altos de radón. ¿Ya? Y lo que también aumentó es la parte médica. O sea, ¿por qué creen ustedes que aumentó la parte médica del aumento de la exposición a las radiaciones? Porque hay más tecnología, hay más equipo y se está haciendo mucho más uso de la radiación ionizante para la salud. Les menciono que hay un lugar turístico muy visitado que se llama Guarapari, en Brasil. Y para que ustedes sepan, estas playas negras tienen torio. Torio es un elemento muy radioactivo. Incluso si uno viviese en esa arena, estaría recibiendo aproximadamente un 800 milisievert por año. 800. O sea, hay muchas cosas de que, de que a simple vista uno no sabe, pero cuando aplicamos la protección radiológica nos damos cuenta de que estamos en un peligro. ¿Por qué no se puede vivir en Chernobyl? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no se puede vivir en Chernobyl? Hay más preguntas. Ya, no hay La preguntas. radiación me quedó después de otra estación. ¿Puede repetir? Disculpe que no la escuché bien. La La radiación. radiación que quedó después de la explosión del reactor. Ah, del reactor. Bueno, mire, sí, eso de la explosión del reactor, que uno de los 4 reactores que explotó y que fue el desastre nuclear más grande de la historia. eh, el problema mayoritario fue principalmente de que toda esa nube radiactiva que se fue a las nubes pasó al ambiente y se acumuló principalmente todas las superficies, suelos, plantas, árboles, paredes. Ahora, esos niveles de radiación que ustedes ven ahí, 15,4, 45, 15,51, 15,37, son niveles altísimos de radiación. Para que se hagan una idea, esa unidad de medida es microsievert hora. Cuando hablamos de un área libre de radiación, que era el medio ambiente, nunca su detector le va a marcar 0,5 microsievert hora, mucho menos de eso. Un detector en un lugar libre de radiación me va a marcar 0,2, 0,15, 0,18, 0,9, o sea, fíjense, perdón, 0,09, perdón, mucho menos de 0,5. Cuando mi detector me marca 0,6, 0,7, 1, 1,5, más de 0,5 es un área libre de radiación. Fíjense ahí el detector, que es un Geiger-Miller, que es un tipo de detector gaseoso. Me está marcando 15,4, mucho más alto. Entonces es un lugar que no se puede vivir. Yo puedo estar ahí unos par de minutos. ¿Por qué? Porque si no voy a estar acumulando un nivel altísimo de radiación y me puede afectar en mi organismo. Es por eso que la gente que va a hacer el tour o va a visitar Chernobyl le hacen firmar un documento para que ellos mismos eh, sean, estén conscientes de que si se van a generar un daño a futuro es su propio responsabilidad. No es responsabilidad de nosotros que hacemos el turismo, por ejemplo. Tú vienes para acá, ojo, te vas a irradiar, puede estar un poco tiempo, pero y las consecuencias las asumes tú. Claro, porque fíjense, no se olviden
que los detectores tienen una alarma y cuando marca más de 3.0 o más de 3 microsievert hora, es peligroso. Y está marcando 15. Si hacemos un simple cálculo, multiplicando 15,45, que fueron las tres medidas en promedio, microsievert hora, a la semana tengo 618. Quiere decir que si una persona que trabaja en esa zona, puede estar hasta 8 horas solamente, hasta 8 por día, ¿cierto? A la semana son 40, ¿ya? Vamos a hacer ese cálculo, y multiplicando la semana las 40 me da esto. Y al año multiplico por 50 semanas, me da esto. Pero imagínense una persona que no tiene que estar solamente 8 horas, tiene que vivir, o sea, las 24 horas. Este número se dispararía, sería mucho más. Pero a simple vista, si una persona trabajara ahí, en esa zona, y tiene que viajar a otro lugar donde no está contaminado, ¿ya? Estamos recibiendo 30,9 milisievert, o sea, mucho más del límite de las recomendaciones internacionales, pero menos de lo que Chile establece como límite. Entonces también, si se dan cuenta, a simple vista, si comparamos 30 a 20, igual no es mucho. Pero fíjense si yo hago el cálculo para 30,3 microsievert hora. Si haciendo este mismo cálculo me va a dar 60, o sea, más del límite. Entonces, es sumamente importante conocer o cómo operar un detector de radiación para saber cuánta radiación hay. Es vital. Es vital saber las unidades de medida. Es vital que cuando nosotros trabajamos en una instalación haya un detector de radiación, no solamente el dosímetro personal, sino un detector de radiación que nos va a permitir que estamos trabajando en un lugar libre de radiación. ¿Y cuál sería libre? Que mi detector siempre me esté marcando menos de 0,5 microsievert hora. ¿Ya? En casi toda mi experiencia, no se le ha dado la importancia a operar estos equipos que son fáciles de usar, pero la interpretación es lo que muchos caen. Es por eso que este curso, que es introductorio a la protección radiológica, también les va a dar esas herramientas para que ustedes sepan cuándo los niveles de radiación son altos. Mientras estén por debajo de 0,5 microsievert hora, es un área libre de radiación. Más de 0,5, ya, algo pasa. Pero cuando es más de 3 microsievert hora, es peligroso. Y si acá me está marcando 15, ya sé que es 5 veces más peligroso. Y si acá me está marcando 30, es 10 veces más peligroso. Entonces, eso es lo bueno, que ustedes ya van sacando conclusiones solamente con la lectura inicial del detector. ¿Ok? Va a depender si somos operadores profesionales ocupacionalmente expuestos, que trabajamos 8 horas por día, 40 horas a la semana, o si vivimos en ese lugar, que claramente va a tener que ser mucho menos, ¿cierto? Bueno, todas estas cosas las voy a explicar mañana con mucho detalle y con mucho cariño, ¿ya? Eh, ya, que tenemos que empezar ya a las 6, vamos a empezar con la historia, a ver si me alcanzan unos minutitos. Ya para terminar, en promedio vamos a recibir 2,4 de radiación de fondo todos los años, todos. Y si ustedes se encierran en un búnker, todo ese año capaz que reciban menos, pero igual van a recibir, porque está en la tierra, en el ambiente, en todas partes. Así que eh, no nos asustemos. Vamos a recibir 2,4 milisievert todos los años, sin sumar la parte médica, porque la parte médica, la parte artificial, igual vamos a recibir 0,4. O sea, en total, todos los años vamos a recibir menos de 3 milisievert por año. Y si ahora nosotros trabajamos en un servicio de imagenología o radiología, etcétera, hay que sumarle esta radiación de fondo más la radiación del trabajo, que por mi experiencia siempre es menos de 3 milisievert por año. O sea, en total, no más de 6 vamos a estar recibiendo todos los años, sumando la de fondo con la de trabajo. ¿Y qué nos dice nuestra legislación vigente en Chile? Hasta 50 milisievert por año, cuerpo completo. Y lo que dicen las recomendaciones internacionales, hasta 20 milisievert por año, no es peligroso. Muy bien. Y ahí está lo que le expliqué.
Y bueno, también así hice una comparación que la radiación natural, entre 1 a 3 milisievert por año, 50 radiografías de tórax equivalen a 1 milisievert, 100 horas de vuelo equivalen a 1 milisievert, para que entiendan un poquito. Y en Europa, la gente que trabaja en una central nuclear recibe anualmente 3 milisievert. O sea, si en una central nuclear se reciben 3 milisievert, fíjense, ¿cuánto se recibirá en rayo X o en imagenología o en radiología? Mucho menos. ¿Cuánto creen ustedes que es el límite de dosis que puede recibir un astronauta? ¿Serán 50? Es hasta 1000 milisieverts. Y 1000 milisieverts es igual a un sieverts. Y fíjense abajito, porque acá les menciono la radiación de fondo, 2.4 milisieverts, ¿cierto? La gente que trabaja en avión, ¿cierto? En aviones comerciales, están todo el tiempo volando, ellos no van a recibir 2.4, van a recibir hasta 7 milisieverts por año. El límite legal en nuestro país es hasta 50 milisieverts. La radiación de fondo en esta ciudad me da 130 milisieverts, miren, y la arena de Guarapari en Brasil, 800 milisieverts. Un astronauta puede recibir hasta 1000 milisieverts al año. Los síntomas ya letales, para que entiendan, hasta 500 milisieverts en poco tiempo. No es lo mismo recibir toda esta radiación en un año que recibirla en un instante, ¿cierto? Pero si yo recibo 500 milisieverts en poco tiempo, hay síntomas graves, ¿cierto? Pero no letales. Letales cuando ya tenemos 4500 milisieverts en poco tiempo, ya eso ya es fatal. Ya, pero si se dan cuenta, a la gente que trabaja en radiología nunca va a llegar en todo su tiempo de trabajo a los 1000. Siempre van a estar, si imagínense que todos los meses estén recibiendo 3, bueno, multiplicándolo por los años de servicio, 40 años, no van a superar los 120. ¿Ya? En fin, eso fue. Y ya para terminar, para que entiendan que un sieverts, que es lo mismo que yo diga 1000 milisieverts, el límite de un astronauta, 1000 milisieverts es igual a un sieverts. Por lo tanto, 1000 milisieverts equivalen a aumentar la probabilidad de sufrir un cáncer en un 5,5%. O sea, si yo todos los años voy a recibir, imagínense, que no es algo que no ocurre, pero todos los años recibo un ciber, yo estoy acumulando un 5,5% en sufrir un cáncer. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, y se lo vuelvo a reiterar, en medicina se trabaja con muy bajos límites de radiación. ¿Ya? No superando por, por, y por mucho, o sea, mucho menos de 3 milisieverts por año. Espero que les haya gustado. ¿Tienen duda? Consulta. Sí, yo le quería preguntar el tema de los alimentos, que dicen que no traspasa, o sea, el alimento recibe la radiación y no traspasa a uno. Pero ¿por qué está ahí marcado que es una de las que es el porcentaje que recibimos? Cecilia, se te escucha cortado un poco. Cecilia, ¿podrías repetirme un Sí. poco repíteme la ¿Por qué pregunta? está, y por qué está marcado ahí con un porcentaje el tema de los alimentos? Esos alimentos reciben cierta radiación, pero no traspasa, o sea, no nos llega a nosotros, nos dice. ¿Y por qué están marcados ahí como que es un porcentaje que recibimos? A ver, dame un segundo. Anda corrigiéndome. Ceci, ¿a esta misma tabla te refieres? ¿O a la de los porcentajes? Sí, a esa, la de los alimentos. Si la radiación no pasa a través del alimento para nosotros, ¿por qué está ahí marcada como que es un porcentaje de lo que recibimos? Es que pasa que lo menciona principalmente por los elementos radioactivos que están presentes, que
como les dije, el más común, que es el potasio 40, también el carbono 14, que son elementos radiactivos, pero en bajas concentraciones. Ahora, que recibimos parte de nuestros alimentos, sí, lo recibimos. O sea, esto ya está determinado, incluso acá también sale, fíjense, sale un 0,3 milisieverts al año que vamos a recibir a través de lo que comemos y bebimos. Porque todo, todo lo que nosotros obtengamos de la Tierra, tarde o temprano va a tener, aunque sea un elemento radioactivo. Ahora, en bajas concentraciones, ¿por qué no nos genera daño? Porque esto también lo voy a explicar en la radiobiología del día de mañana, que nuestras células reciben constantemente radiación ionizante y los mismos elementos radioactivos emiten radiación a través de partículas o ondas, pero tienen la suficiente eh, fortaleza para repararse. Cuando los daños dañan solamente a una hebra del ADN, esta se repara en femtosegundos, o sea, estamos hablando de millonésimas de segundos, mucho menos, en tiempos ultra cortos. Esta radiación afecta a una hebra del ADN, puede sacar o alterar, ionizar algún tipo de átomo o molécula, pero el ADN en tiempos ultracortos se repara. ¿Cuándo es el problema? Cuando esta radiación puede afectar las dos hebras al mismo tiempo. Y ahí los daños son graves, ahí donde las células se mueren. Pero para que entiendan que, ¿por qué no nos pasa nada? Porque ya nosotros ya estamos acostumbrados, y hablemos de nuestras células, el ADN de las células está tan acostumbrado a estas bajas dosis de radiación, que es parte de los alimentos, y no nos provoca nada, porque es poca la concentración. Tiene que ser más alta para que el daño sea, están dándole daño a la célula y no le dé tiempo de repararse. Es ahí el tema. Es por eso que cuando la célula no se divide mucho, es menos sensible a la radiación, también lo vamos a mencionar, porque una célula que se divide mucho, como las células sexuales, son altamente sensibles a la radiación, a diferencia de las neuronas que no les pasa nada, porque no se dividen, por lo tanto su núcleo está muy protegido. Entonces, todas estas cosas lo vamos a hablar en la radiobiología, pero para que entiendan que hay un porcentaje de los alimentos que tienen elementos radioactivos que nosotros los ingerimos, es parte de nuestra dieta, nuestra vida, y no nos pasa nada. Eso quiere decir, ¿ya? O bien la... Excelente. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que aportar? Ignacio dice, ¿cómo disminuye la radiación los astronautas cuando vuelven al planeta? No se olviden que los astronautas no van todos los años al espacio, van por un cierto tiempo y regresan y ahí tienen que hacer una serie de exámenes, asegurar de que están bien, que no han tenido ningún problema físico y nada, y vuelven. ¿Ya? Así que es mucho más controlado el tema. ¿Por qué? Porque los niveles de radiación son, cuidado, Esperanza, son tan altos. ¿Por qué? Porque no hay una atmósfera que los protege de la radiación cósmica, principalmente, ¿cierto? La radiación cósmica está en el espacio. Ahora, los trajes que hoy utilizan, principalmente los protege mucho obvio, las partículas alfa, beta se detienen con papel o con aluminio y no viajan muchas distancias, son distancias cortas, entonces lo único que va a estar en el espacio va a ser ondas electromagnéticas principalmente. Muy energética, medianamente energética, baja energía. Entonces son esas las que se van a ir absorbiendo. ¿Ya? Pero los astronautas tienen que tener un control mucho más exhaustivo y más controlado desde el punto de vista radiobiológico. ¿Ya? Por eso sus niveles de dosis son muy altas. Tienen que ser personas ultra sanas, ¿cierto? O sea, para recibir hasta 1000 milisieverts es bastante. Es bastante. Nosotros ni en todo el tiempo que trabajemos con elementos radioactivos o con equipos generadores de radiación vamos a recibir menos de, yo diría que muy menos de 100 milisieverts. Mucho menos. Si vamos a estar recibiendo todos los años 3 incluso menos, diría yo, honestamente. Así que eso sería, es como la realidad, ¿ya? Pero llegar a 1000 milisieverts es mucho, es bastante. Y ustedes ya saben que a más de 500 milisieverts se generan
daños. ¿Ya? Muy bien, pasamos ya a la última parte, que sería la historia. Espera un momento. Espérenme. Ahora sí. Bueno, en esta cuarta parte vamos a hablar un poco de la historia, del descubrimiento de los rayos X y la radioactividad. Ya, esto viene incluido también con la parte de la física de las radiaciones, que va a ser toda la materia que vamos a ver por esta última parte del día de hoy. Y vamos a hablar principalmente de la historia, del descubrimiento de los rayos X, radioactividad, y también vamos a mencionar los modelos atómicos que da inicio al entendimiento de la interacción de la radiación con la materia. ¿Ya? Vamos a conocer un poco y estudiar los diferentes tipos de radiaciones, las interacciones más comunes y conocer los fenómenos típicos de interacción de la radiación con la materia y formación de imagen. ¿Se acuerdan que le mencioné la famosísima imagen de la esposa de Wilhelm Röntgen? Bueno, acá está. Ahí está su famosísima mano con el anillo de boda, la primera radiografía de la historia. Pero claro, no era tan nítida como se ve acá. Era horrible, la real foto, ni siquiera se podía ver bien la diferencia entre la piel y el hueso. Era de muy mala calidad, porque era demasiada radiación, porque no se sabía nada de eso. Era un tipo de energía que se descubrió y bueno, ahí está el famosísimo Wilhelm Röntgen en 1895, ¿cierto? En noviembre de ese año se descubren los rayos X de forma accidental, sin, sin esperar. Él estaba trabajando, se los voy a mencionar acá más adelante, con estos equipos que se llaman rayos catódicos y que fíjense que en el fondo disparaba estos electrones y generaban una fluorescencia en el fondo. Bueno, eso es lo que les voy a mencionar yo más adelante, pero es así como él descubre accidentalmente los rayos X, ¿ya? Luego, en el año siguiente, miren, el famosísimo Henry Becquerel, otro físico importante, descubre, trabajando con minerales de uranio, que estos emitían luz y no tenían ninguna fuente energética que consumían para emitir luz y emitían mucha energía. Y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden emitir energía? ¿Cómo si no le estoy dando ninguna fuente? Y los llamó radioactividad. Pero no fue solo, fue el trabajo en conjunto con los esposos Curie, Pierre Curie y Marie Curie, famosísima, la única mujer en la historia que ha recibido dos premios Nobel de dos áreas totalmente diferentes, física y química. O sea, imagínense. Entonces, todo en 1896 se, de- se, se descubre la radioactividad natural, producto del trabajo de la fluorescencia y los minerales de uranio que trabajó Henry Becquerel. Esta es la verdadera imagen de la esposa. Vio que yo les dije que realmente la imagen no era ni siquiera nítida, era horrible. Y claro, con suerte yo podía ver la diferencia entre la piel y el hueso. Esta es la verdadera imagen de Wilhelm Röntgen. Pero claro, imagínense, podía ver los huesos. Ya con eso se vino un mundo. Obviamente esa calidad no sirve como para diagnóstico radiológico, pero acá está el famosísimo Wilhelm Röntgen que dio inicio a este mundo maravilloso de la radiología y la protección radiológica también. Miren cómo se tomaban radiografía antiguamente, o sea, para que se den cuenta, eran más de 23, incluso más de 35 segundos de disparo, más de 30 segundos de disparo. No se olviden que actualmente trabajamos con milisegundos para un disparo. Cuando es radiografía de tórax, uno o dos, son dos disparos, una proyección frontal, ¿cierto? Una posterior anterior y una lateral, y nada más. O sea, ¿cuánto usamos ahí? Dos disparos de milisegundos, o sea, nada. Aquí la gente en esos tiempos, después de haberse descubierto los rayos X, se hicieron los equipos famosísimos para poder mirar. Aquí la protección radiológica no existe. O sea, a más de 2 metros como mínimo, para reducir la radiación a menos del 25%, nada. Miren, ni siquiera el elemento de protección radiológica, había gente joven, como ella,
Y ahí la radiación dispersa, la que sale del paciente, producto de la fuente, es más peligrosa que la misma radiación que le llega al paciente. Principalmente por efecto Compton, ¿cierto? Que son la radiación más peligrosa y es la que le llega a toda esta gente. Cero protección radiológica. Entonces, después que se descubrieron estas cosas y la gente empezó a utilizar el radio, que también le voy a mencionar, la historia del radio es bastante interesante porque mucha gente que empezó a consumir el radio decía que se sentían más poderosos, se sentían geniales, pero empezó a morirse de cáncer la gente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la gente se moría de cáncer? ¿Le daba leucemia? ¿Qué estaba pasando? Claro, los efectos biológicos de la radiación se estaban recién conociendo. Esto ocurrió al inicio de 1900. Así que fue un boom. El descubrimiento de los rayos X fue genial para todos. Hasta el día de hoy tenemos trabajo nosotros, ¿cierto? Que podemos sacar un diagnóstico a través de una imagen radiográfica, ¿cierto? Pero, ¿cómo era esos tiempos cuando se trabajaba con la radiación? Bueno, era totalmente poco serio como es actualmente el tema de la protección radiológica, ¿cierto? En este caso, ahí están los esposos Curie, Pierre Curie y Marie Curie, que también trabajaron mucho con elementos radioactivos, separaron el radio, el polonio, y obviamente con Henry Becquerel compartieron el premio Nobel en 1903 por el descubrimiento de la radioactividad. Bueno, para no ir en tanto detalle, los hijos de los esposos Curie también se ganaron premio Nobel por descubrir la radioactividad artificial. ¿En qué consiste la radioactividad artificial? Disparar partículas radioactivas a átomos estables, neutros, y los transformaban en radioactivos. Increíble, ¿no? Que también ganaron premio Nobel. En fin, ya para terminar un poco la relación que hay entre estos tres, que para mí es sumamente importante la relación que tiene Wilhelm Röntgen, Henry Becquerel y Marie Curie. Que también Pierre Curie participa del descubrimiento de la radioactividad, pero no tiene tanto protagonismo como Marie Curie. Tras el descubrimiento a fines de 1895, ¿cierto? Los rayos X que fueron descubiertos por Wilhelm Röntgen, ¿qué hizo Becquerel? Observó que estos, al impactar un haz de rayos catódicos en un tubo de vidrio, generaba fluorescencia al fondo, ¿cierto? Como les dije. Él le llamó mucho la atención. Becquerel, tras una serie de experimentos, el 24 de febrero de 1895, ¿cierto? Informó el resultado a la Academia de Ciencias Francesa. ¿Y qué informó? Que estos cristales de sal de uranio ya emitían luz durante 8 días. Después comprobó que estas sales de uranio eran activas, sin necesidad de ser expuestas a una fuente energética, que lo llamó radioactividad. Pero gracias al trabajo de los esposos Curie, es con que concluyen que realmente existe esto y se llama radioactividad. Y bueno, los esposos Curie también pudieron separar elementos, como les dije, el polonio, el radio y el torio, que también son muy radioactivos, pero más radioactivo que el uranio es el radio. Y bueno, Marie Curie siempre fue una persona que sobresalía desde muy pequeña del resto. Y ella decía muchas cosas muy inteligentes, muy sabias, como en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Y otra de las que me gusta mucho es, me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil. Famosísima. Y bueno, ahí están los dos elementos que se separaron ellos, bueno, el torio también, pero lo más famosísimo es el polonio y el radio. ¿Por qué el radio tuvo más protagonismo en eso, en los inicios de 1900? Porque el radio, además es radioactivo, como el polonio, pero el radio era fluorescente, emitía luz. Era como, wow, oh, qué bonito, mira, brilla, oh, lo voy a tocar. Después se me cae la mano. Bueno, todas estas cosas fue el boom en esos años. Miren, los premios Nobel, porque no se olviden que en 1913 ganan el premio Nobel, o sea, a partir de 1900 empieza el boom del radio. Todo era radio, 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 todo agua con radio, todo era radio, porque miren cómo era el radio. Emitía luz, era, aparte de ser muy radioactivo, más que el uranio, era brillante. Y miren la gente acá. La gente, las mujeres jóvenes utilizaban cosméticos con radio. Esto no es que yo lo estoy inventando, esto es parte de la historia.
Miren, acá habían supositorios con radio. Yo no sé quién se va, disculpen la, la broma, pero la gente se volvió loca en ese tiempo. Todo con radio, agua con radio. Habían spas, centros de spa que colocaban rocas de radio para que sea parte del agua, la agua caliente. La sensación que se sentía al contacto con el radio para las personas que sufrían artrosis o problemas articulares era que lo aliviaba y le quitaba el dolor, pero momentáneamente. Es que estaban recibiendo altas cantidades de radiación, pero que la gente no sabía asociarlo. Fíjense, los relojes de esos tiempos con radio eran muy radioactivos. Y mira, habían crema para afeitar, había jabones, había loción, había un raditor. Miren, o sea, era impresionante la cantidad de radio. Bueno, acá habla un poco de Marie Curie, que fue la primera mujer que ha ganado 2 premios Nobel, la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en diferentes áreas, y fue parte del legado de la familia Curie con 5 premios Nobel, ¿cierto? Dos de sus hijos, dos ella y uno su esposo. Y bueno, ustedes, como podrán ver, no es broma, o sea, esto es real. Y fíjense, aquí una de las, también conocida como la mujer bonita, eh, muere por radio. Miren el cáncer del maxilar inferior, en la mandíbula, bastante grande y bueno, muere por producto de eso. Ya a partir de este tipo de incidentes, la gente empieza a preocuparse y empieza a haber mucha muerte por leucemia, enfermos graves. Y bueno, empiezan ya la gente a entender de que la radiación, ojo, algo está pasando. Aquí el famosísimo médico Robert Abel, eh, que empieza a hacer la primer tipo de radioterapia, si se le puede decir, porque colocaba bloques de radio alrededor del tumor, pero era totalmente arcaico este método, porque, claro, esto eran principalmente para tumores superficiales, pero para un tumor, y, por ejemplo, dentro del abdomen, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le meto el bloque de radio? Así que, y claro, y cómo yo sé si no está irradiando al órgano sano, que también le va a provocar un daño en vez de curarlo. O sea, bueno, es así como el radio tomó protagonismo en los 1900, matando a mucha gente, pero también eh, después del descubrimiento de los rayos X, empezó el progreso con la tecnología. Y es aquí donde nosotros nos sentimos contentos y orgullosos que gracias al descubrimiento de los rayos X se han desarrollado un sinnúmero de equipos utilizados en medicina para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Y bueno, esta es una de las típicas fotos que más quiero, porque acá están todas las mentes brillantes del siglo XX. En el centro está ahí Albert Einstein, ¿cierto? Y miren, la única mujer, Marie Curie, increíble. Ella estuvo al lado de grandes mentes como Max Planck, ¿cierto? Que participó mucho en la relación matemática para describir la energía y la onda de la radiación, ¿cierto? Que a través de la frecuencia de una onda yo puedo saber la energía de esa onda. También tenemos el famosísimo Neil Bohr, que vamos a hablar mucho de su modelo atómico para entender la interacción de la radiación con la materia y entre muchos. Bueno, desde el descubrimiento de la radioactividad, ¿qué se modifica? El concepto del mundo, del átomo, del universo. Se cambió todo. Después que se descubrió la radioactividad, todo cambió. El átomo está formado por partículas subatómicas, se pueden transformar unas a otras, el núcleo atómico puede extraer una gran cantidad de energía y las radiaciones ionizantes tienen unas propiedades particulares que pueden ser utilizadas para beneficio, pero también pueden ser utilizadas para algo grave, para provocar daño. ¿Duda o consultas? ¿Hay alguna consulta? ¿Cómo disminuye la radiación? Ya. No, no hay consulta. Y ya para darle el último aliento de este curso,
física de las radiaciones, que es mi parte favorita. Eh, Pongan mucha atención que acá vamos a hablar un poco de los átomos. Voy a tratar de explicárselo de la forma más amigable posible. Vamos a hablar un poco de los modelos atómicos y cómo interactúa la radiación con la materia, cómo se comporta. ¿Por qué es tan importante entender la física de las radiaciones para hablar de protección radiológica? Bueno, les presento los famosísimos modelos atómicos. ¿Cómo se pensaba que era el átomo en todos esos años? ¿Ya? En donde el más acertado es el de Niels Bohr, para poder entender cómo se comporta la radiación con la materia, aunque los modelos más actualizados tienen una explicación un poco que nos aleja del entendimiento de la interacción, porque, por ejemplo, acá dice que el electrón está en alguna parte del extranuclear del átomo sin saber una posición exacta. Es imposible yo saber la posición exacta de ese electrón. Y lo mismo para el núcleo. Pero si yo no sé dónde está, entonces cómo voy a interactuar, ¿cierto? Entonces esa es la incertidumbre. Pero para poder entender mejor la interacción de la radiación con la materia, vamos a trabajar desde aquí en adelante solamente con el modelo atómico de Bohr. Pero también es importante que entiendan qué pasó aquí. Y acá se lo explico. Dalton dijo que existen átomos. Bueno, los átomos están formados, que era lo más pequeñito de la materia. Toda la materia está formada por átomos. Eso lo dijeron los griegos. Demócrito y Leucipo, ¿no? ¿Cierto? Esto lo dejaron en los años de la antigua Grecia, ¿cierto? Pero en base a esto, Dalton dijo que los átomos son neutros, es lo más básico de la materia, está, y forman todo la composición. No explicó ni siquiera la existencia de los electrones, porque todavía no se descubrían, ni de protones, neutrones, nada. Después pasó aproximadamente un poco menos de un año, y ¿qué dijo Thomson? Que no, él descubrió los electrones. Entonces él dijo, no, los átomos son un núcleo positivo y están incrustados al azar electrones, haciéndolo una carga neutra. O sea, la cantidad de carga positiva que tiene todo el núcleo, todo ese átomo, tiene que ser proporcional a la cantidad de electrones que yo tenga incrustado. Obviamente este modelo no existe y no tiene nada que ver con el actual. Después Rutherford, que dice que el átomo dice que tiene carga positiva, el núcleo, nada más. El núcleo es positivo y alrededor giran electrones. Y en el núcleo lo asemejó al sistema solar. El núcleo es como el Sol, el núcleo del átomo es como el Sol y los electrones como los planetas en el sistema solar. ¿Ya? Entonces, en esos años se trabajó con esa idea bastante, pero no fue más de 2 años que pasó para que Niels Bohr dijo, no, esto no es tan así. Los electrones se comportan y actúan de forma ordenada a través de niveles de energía. Tienen órbitas únicas de energía. Y si quieren pasar de un electrón, de una órbita a otra, no, hay unas leyes. Entonces, es aquí donde vamos a quedarnos para entender todo lo que pasa con la formación de los rayos X. Porque ya del otro modelo, el Kroninger, no nos interesa para la importancia de este curso de protección radiológica. Y como les mostré al principio, el núcleo, protones y neutrones, y alrededor electrones girando en forma ordenada. Y ahí está el modelo atómico de Bohr. Existe un núcleo, electrones y protones, protones y neutrones, ¿cierto? Y que existen órbitas, que son niveles de energía que son bien definidas, y que los electrones están en algunas de estas órbitas, bien establecidos sus niveles de energía. Dice que un electrón que quiere bajar de un piso mayor a menor va a liberar energía a través de un rayo X. Oh, y esa es la primera forma de producir un rayo X. Cuando un electrón pasa de un piso mayor a menor, produce un excedente de energía, radiación, en forma de onda, rayos X. Ahora, si ese electrón quiere subir de piso, tiene que absorber ese rayo X, esa energía, y lo sube. ¿Ya? Así que eso es lo que dice Bohr y es lo que se establece desde aquí en adelante. El fotón, o llamémosle también a la onda electromagnética, que es la radiación, fotón,
es la que emite una energía energía E es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Que no nos interesa ahora hablar de estas cosas, para nada. Solamente que entiendan que el modelo atómico de Bohr dice que tenemos un núcleo donde están los protones y neutrones y tenemos niveles de energía bien establecidos, donde los electrones pueden estar aquí, acá, acá, en cualquier parte, pero giran en forma ordenada. Y para pasar de un piso a otro se libera o se absorbe energía. Y eso es lo que dice Bohr. Por eso se ganó su premio Nobel. El físico danés dice que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias ordenadas sin emitir energía. Los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en aquellas órbitas que son pares a través del momento angular. No le vamos a dar importancia, pero sí pares, ¿cierto? En la primera capa 2, en la segunda 8, 6 y así sucesivamente, ¿ya? El tercer postulado dice que cuando un electrón pasa de un orbital externo a uno más interno, libera energía a través de esta relación, ¿cierto? Energía del piso 2 menos la energía del piso 1 es igual a la energía. Y esa energía puede ser calculada principalmente con la constante de Planck por la frecuencia. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué dice Bohr? Que todos los electrones solamente pueden estar en órbitas fijas, muy determinadas. Que en cada una de las órbitas los electrones tienen asociado una determinada energía, que es mayor en las órbitas más externas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en estas órbitas hay mayor energía de los electrones, pero hay menos atracción con el núcleo? Obviamente, pues están más lejos. Me cuesta más trabajo sacar un electrón de acá, de la capa más cercana, que un electrón de las capas más lejanas. ¿Ok? Pero es por una, se podría decir por lógica, pero no. La explicación es principalmente los tipos de fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte, que es la atracción que existe a muy cortas distancias del núcleo con los electrones, y esto ocurre principalmente que esta energía de enlace es tan fuerte a distancias muy cortas. Por eso que los electrones de las capas más cercanas del núcleo es más difícil sacarlos. ¿Ok? Bueno, como les dije, que el átomo emite o absorbe energía solamente cuando el electrón salta de una órbita a otra. Que estos saltos de órbita se producen de forma espontánea y que el salto de una órbita a otro, el electrón no pasa por ningún órbita intermedio. Siempre tiene que estar esas órbitas establecidas. No es que el electrón saltó y se quedó justo al medio. No. O que este electrón que estaba acá pasó justo acá. No. Por eso, todo lo que explicó el modelo atómico de Bohr es que existen niveles de energía bien establecidos donde van a estar los electrones. Y claro, nosotros entendemos así, pero en realidad esas órbitas no son circulares, son elípticas, ¿ya? Y tienen diferentes formas, ¿ya? Están los S, los P, los D y los F, ¿ya? Pero no tampoco vamos a entrar en detalle, para que entiendan un poco que los electrones giran en órbitas elípticas dentro del átomo alrededor del núcleo, ¿ya? Donde la capa más cercana al núcleo se llama capa K y es la capa más difícil de sacar electrones. ¿Por qué? Porque para llegar esa radiación que choque, o ese electrón que yo quiero disparar, que choque o saque, es muy difícil, pero ocurre. Y ahí se van a dar cuenta que, ¿por qué? Y como les dije, es más difícil sacar un electrón de las capas más cercanas del núcleo. Incluso, miren la energía, para poder sacarlo, la energía de enlace. La energía de enlace o atracción entre el electrón y el núcleo es muy alta. Me cuesta más trabajo sacar un electrón de estas capas que los de capas más elevadas, ¿cierto? Entonces, para que se den cuenta, casi 70 kiloelectronvolts, que es la unidad de energía cinética, o energía de las partículas. Y miren, ya una capa más, que sería la L, 12. O sea, bajísimo, muy bajo. Bueno, este es el átomo de tungsteno, ¿ya? ¿Qué relación tienen los átomos y las relaciones? Le pregunta Niels Bohr a Albert Einstein. O sea, ¿existe una relación entre los átomos y las radiaciones? Sí, efectivamente. ¿Se acuerdan en la figura que les mostré al principio? La estabilidad. Todo átomo radioactivo busca la estabilidad. ¿Y qué significa estabilidad? Llegar a
a un nivel lo más bajo posible de energía. Y eso se llama el estado fundamental de la materia. El estado fundamental es cuando el átomo tiene su mínimo nivel de energía de sus electrones. Por eso que los elementos radioactivos buscan la estabilidad, van a emitir toda la cantidad de radiación posible para que lleguen a su nivel de energía más bajo posible. ¿Y cómo van a eliminar ese exceso de energía? A través de una onda o una partícula. Y volvemos al tema inicial, radiación. El estado fundamental, como les dije, el estado más bajo de energía posible de ese átomo. Y sabemos que el átomo de hidrógeno es el que tiene el estado fundamental más bajo de todos los átomos. Y cuando hablamos de estado excitado, cuando tiene su, su N1 está completo y cuando tiene ya su mayor número de electrones, como en la capa 2, capa 3 en adelante, se dice que son estados excitados. O sea, si ponemos el ejemplo sencillo de este átomo de hidrógeno, ¿cierto? Que tiene un protón y un electrón girando. Pero si hablamos de otro átomo, donde tiene más protones y neutrones y tiene más electrones, cuando los átomos tienen electrones en las capas 2, 3 y más, se dice que están excitados, en estado excitado. En este estado excitado, el átomo no es estable. Y cuando el electrón regresa a un estado más bajo de energía, emite la cantidad determinada de energía para nivelar. ¿Ya? Entonces, cuando volvemos a hablar de la radiación ionizante, de todo la previa que hablamos de los modelos atómicos, los niveles de energía, de, de que un electrón que está en una capa mayor y pasa a una menor libera energía, o si un electrón que quiere saltar a un nivel de energía más alto tiene que absorber esa energía, está principalmente en la relación de Albert Einstein, ¿cierto? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación, ¿ustedes sabían que fue la causante detonadora de las bombas atómicas? Que menos mal que los nazis no pudieron hacer la fisión nuclear, porque si no, otra hubiese sido la historia. Esta ecuación le dio a entender a la gente que basta una mínima cantidad de materia, masa, al multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado, que es un número muy gigante, la producción de energía de esa cantidad de materia es exponencialmente alta. Es muy grande. Entonces, ahí estaba la relación materia, masa, es energía. ¿En qué cantidad? Bueno, basta una mínima cantidad de masa para producir muchísima energía. Es ahí que gatilla la producción de las bombas atómicas. El tema era que los nazis no sabían que bastaba dispararle un neutrón a un átomo de uranio para que hiciera una reacción en cadena y generara la fisión nuclear y la bomba atómica. Estaban disparándoles con partículas cargadas. Entonces, claro, yo le disparo con partículas cargadas a ese núcleo del uranio que tiene protones y neutrones, o sea, tiene carga positiva, y se le disparo protones, ¡puf!, se desvían. O sea, claramente se nos adelantaron. Fue uno de los científicos, bueno, era un alemán, físico alemán que trabajaba para los nazis y fue él mismo el que fue a hablar con Albert Einstein, que vivía en Estados Unidos en esos tiempos, y le dijo, los nazis quieren hacer la bomba atómica, así que tienes que escribirle una carta al presidente. O sea, no sé si saben de la historia, y gracias a esta persona y al trabajo de Albert Einstein, que le hizo una carta al presidente, se desarrolló el proyecto Manhattan y los Estados Unidos pudo hacer la bomba atómica antes que los nazis, y bueno, los nazis ya habían perdido, pero la bomba atómica estaba y había que probarla, y bueno, ustedes ya saben la historia. En fin, la radiación ionizante entonces es la que va a depositar toda esa energía en el medio, provocando ionizaciones, ¿cierto? Que es capaz de arrancar electrones de los átomos, eso se llama radiación ionizante, ¿cierto? Sabemos que el átomo está formado por un núcleo, ¿cierto? Por protones y neutrones, y los electrones que forman parte de la corteza electrónica giran de forma ordenada en niveles de energía alrededor del núcleo, ¿cierto? Sabemos que el electrón es 1836 veces más ligero que el protón y el neutrón. El protón prácticamente es muy similar a la masa del neutrón. Y lo otro,
es que la cantidad de protones de un átomo me da la característica de ese átomo. Y la cantidad de neutrones y protones, que es el número másico, me da la masa del átomo. Entonces, como acá les pongo el Z, el número atómico, y el A, el número másico. Entonces, todos los átomos del elemento, de todos los elementos que existen, se clasifican en estas cosas. En la letra inicial, el número de protones y neutrones arriba y el número de protones abajo. Y ahí está clasificado en toda la tabla periódica nuestros elementos. Desde el plomo en adelante son todos radioactivos. Incluso, que no se lo olvide, de los más de 2500 radioisótopos, a ver, espérense si no me equivoco, de los más de 2500 átomos que existen, solo 300 son estables, o sea, más de 2200 son inestables. Hay muchos elementos radioactivos. Así que, pregunta, ¿hasta qué punto un átomo es radioactivo? ¿Hasta qué punto? Porque el plomo, que sabemos que tiene muchos protones y neutrones, es estable, no es radioactivo. Esto lo explica principalmente cuando hay un desequilibrio de la fuerza de repulsión y la fuerza nuclear de atracción. La fuerza de repulsión es la que rechaza, repela esos protones, pero cuando está en distancias muy cortas, esto lo mantiene unido parte del átomo, del núcleo, perdón. Y la fuerza nuclear de atracción es lo mismo. Estas dos atraen el neutrón y el protón. Estas dos fuerzas, si se mantienen en equilibrio y ese átomo no tiene un excedente de energía, es estable. ¿Cuándo se transforma en un átomo inestable? Cuando estas dos fuerzas no hay un equilibrio, está descontrolado y hay un exceso de energía. Es ahí cuando ese átomo es inestable, como lo dice abajo. Va a depender principalmente del número de protones y neutrones, que se le llaman nucleones, y su estado energético. ¿Ya? Bueno, el efecto masa, que también vamos a tratar de explicarlo a continuación, pero para no cortar la idea. Fíjense, súper sencillo, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. ¿Por qué el carbono 14 es tan radioactivo? Si solamente tiene dos neutrones más que el átomo, que el carbono 12. Y los 2 y los 3 tienen el mismo número de protones. Por lo tanto, tienen las mismas características del átomo. Los 3 son carbono. Son isótopos que tienen las mismas características básicas, pero se comportan de forma diferente por su número de neutrones. Esos son isótopos. Átomos que tienen el mismo elemento, o sea, los mismos número de protones, pero diferencian en neutrones. Miren, el carbono 12, 6 protones, 6 neutrones. Carbono 13, 6 protones, 7 neutrones. Y sigue siendo estable, pero se produce menos. Pero cuando ya tiene 6 protones y 8 neutrones, se vuelve totalmente radioactivo. ¿Saben por qué? Principalmente porque hay un desequilibrio entre la fuerza de repulsión y la de atracción. Es por eso, al haber un desequilibrio, cuando hay una... Esto se explica en la estabilidad nuclear. Cuando son átomos ligeros, como en este caso, lo ideal es que el número de protones y neutrones sea siempre muy parecido, que la diferencia sea muy mínima. Pero cuando la diferencia es muy notoria, esto se descompensa y estas dos fuerzas se descontrolan y se vuelve inestable. Entonces, ¿qué hace ese átomo inestable? Va a querer emitir ese excedente de energía a través de onda o partícula. O sea, es por eso que el carbono 14 es muy radioactivo. Otra de las cosas importantes, le dije, bueno, cuando un electrón salta de un nivel de energía a otro, si yo quiero absorber energía, se excita y salta a un piso mayor, y lo opuesto, ese electrón del piso mayor pasa a un piso menor, se desexcita, ¿ya? Pero en ninguno de los dos casos el electrón sale. Esa es la gran diferencia que hay en la excitación. Tanto la excitación como la desexcitación. En ningún momento el electrón sale. Cuando sale, se llama ionización. Es porque absorbió la energía suficiente ese electrón, ¿ya?
y salió del átomo, y el átomo quedó cargado positivamente, y esto se llama ionización, y esto es lo que provoca casi todas las radiaciones ionizantes. Esa es la unidad de medida, el electronvolt, que es la unidad de energía cinética, ¿cierto? Para que entiendan que un electronvolt es la energía cinética que adquiere un electrón cuando le pongo un voltaje de 1 volt. Por ejemplo, si yo le pongo un voltaje de 10.000 volt, ¿cuál es la energía cinética que va a tener esa partícula? Se va a mover de aquí para allá con, si le puse 1000 volt, va a ser 1000 electronvolt de energía. La unidad de energía cinética o energía en movimiento de las partículas se mide en electronvolt, igual que los rayos X, rayos gamma. Todo esto se habla de energía cinética, energía en movimiento. ¿Ya? Y bueno, ya para ir terminando, la radiación electromagnética es un transporte de energía, ¿cierto? Puede ser a través de onda o partícula y lo más importante, los rayos X y gamma poseen suficiente energía para arrancar electrones de los átomos del medio. ¿Ya? Es sumamente importante porque tienen la energía suficiente para ionizar lo que tocan. A diferencia de la luz visible, que miren, su energía es bajísima, 0,0001 electronvolt, los microondas, la luz visible, 1 electronvolt, tienes que tener más de 1000, mucho más de 100.000 volt, electronvolt, para provocar algún daño. Y bueno, una onda electromagnética, según la ecuación de Max Planck, ¿cierto? Y Einstein, que dice que la energía la puedo sacar sabiendo solamente la frecuencia porque hay una constante. ¿Ya? Pero esto tampoco es lo que me interesa que ustedes sepan en este curso. Pero bueno, ahí se menciona la velocidad de la luz abajo, de 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. En fin, cuando hablamos de la radiación electromagnética, basta saber la frecuencia para yo saber la energía. ¿Por qué? Porque esta constante es única, la constante de Planck, y ese es el valor. ¿Ya? Se mide en joules por segundo, y esto también yo lo puedo sacar, esa energía, multiplicando por la velocidad de la luz y sabiendo la longitud de onda de esa energía. O sea, si yo quiero saber la energía de la radiación, yo tengo que saber la frecuencia, nada más. A mayor frecuencia, mayor energía. ¿Cierto? Y bueno, lo bueno es que ya les quedó claro el concepto de luz, el concepto de longitud de onda, y me voy a saltar un poquitito porque estamos con el tiempo agotado. Ya para terminar aquí. Bueno, para terminar con el tema de la interacción de la radiación con la materia, vamos a hablar de dos procesos: partículas y onda. ¿Ya? ¿Cómo se comportan las partículas? A través de colisiones. ¿Ya? Va a depender de la energía, del tipo de partícula, el medio de interacción, como dice acá. Si la carga, la masa, si ligero, pesado, etc. ¿Ya? Y lo mismo para... Y esto es todo lo que existe de la interacción de la radiación con la materia. Si es por electrones, ocurren colisiones. Si es por fotones o ondas, ocurren efectos. ¿Ya? Esto es sumamente importante que se quede muy claro, que es lo que voy a mencionar. Colisión elástica, inelástica, radiativa. Con partículas y la materia, y con fotones o ondas con la materia, se comporta a través del efecto fotoeléctrico, Compton y formación de pares. Ya, aquí está mucho más resumido. Tipos de colisiones: elástica, inelástica, radiativa, y tipos de interacciones de la radiación con la materia: fotoeléctrico, Compton y formación de pares. Hablamos entonces de la elástica. No pasa ninguna alteración, no ocurre nada. Bueno, se entrega la energía, ese átomo queda con más energía y se mueve, ¿ya? Y este electrón que entregó esa energía, pero no alteró la estructura de ese átomo, cambia de dirección. Pero no ocurre ninguna alteración en ese átomo. Eso es lo importante que entiendan. En la inelástica puede ocurrir excitación o ionización. Y cuando ocurre una ionización, ¿qué va a pasar? Se va a producir un rayo X, principalmente característica. ¿Ya? Y tenemos la colisión radiativa, que es cuando este electrón pasa muy cerca del núcleo y se cambia de dirección, y ese cambio de dirección emite un rayo X. Esto se llama la famosísima radiación de frenado, que también lo voy a mencionar. Entonces, las dos formas de producir rayo X es cuando
ocurre una colisión. Cuando yo disparo electrones a alta velocidad a ese átomo pesado, ocurre una colisión inelástica. Quiere decir que este electrón choca con uno de los electrones más de las capas más cercanas del núcleo, principalmente la capa acá, choca con ese electrón ahí, lo saca, se van los dos electrones para acá, para allá. Las capas más cercanas al núcleo nunca tienen que quedar sin sus electrones completos. Entonces va a venir el de acá, va a cubrir ese espacio donde estaba ese electrón que sacaron, y al bajar va a emitir un rayo X. Esa se llama radiación característica, que también lo vamos a mencionar. ¿Ya? Y la radiación de frenado, que parte de una colisión radiativa, donde el electrón pierde y cambia de dirección porque pasa muy cerca del núcleo, y ese cambio de dirección libera un rayo X. Y ahí está la radiación de frenado. Y esto es lo que más ocurre para producir rayos X. Entonces yo tengo un blanco con átomos con un Z o un número de protones muy alto, tungsteno, molibdeno, wolframio, ¿cierto? Y que no es radioactivo. Ojo, un tubo rayo X no es radioactivo si yo no le disparo electrones. Yo, para producir rayo X, yo tengo que dispararle electrones a alta velocidad, y estos se van a ir desviando, van a pasar muy cerca del núcleo, se desvían, y esa desviación emite el rayo X. Y miren la característica, que es muy poco probable que ocurra, pero ocurre. O sea, imagínense, disparar un electrón que es tan pequeñito para que le achunte otro electrón que es tan pequeñito, y que pase por toda esta nube de electrones que están en movimiento y no interactúe con ninguno. O sea, es muy poco probable, pero ocurre. Y yo saqué el electrón, se fueron estos dos electrones, le falta un electrón en la capa acá. ¿Qué hace el átomo? Uno de los electrones de las capas más lejanas va para allá, y cuando baja, emite un rayo X. Y estas son las dos formas de producir los rayos X. Maravilloso. Ahora hablemos no de las colisiones con electrones, ¿cierto? Hablemos de cuando viene una radiación electromagnética. Hay tres efectos: fotoeléctrico, Compton y formación de pares. Cuando es menos de 100 kV ocurre el efecto fotoeléctrico. ¿Y el efecto fotoeléctrico qué pasa? Esa radiación en forma de onda se absorbe completamente por un electrón de las capas más cercanas del núcleo, la capa acá, y ese electrón sale. Y adivinen cómo se llama: fotoelectrón. Así que se sale y ese átomo queda ionizado. ¿Y qué pasa? ¿Te acuerdas que les dije que no puede quedar la capa más cercana al núcleo sin sus electrones completos? Entonces viene uno de acá y este cubre, pero al bajar pasa de un piso mayor a menor y libera un rayo X. Interesante. Es el efecto fotoeléctrico. O sea, este tiene muchas aplicaciones. O sea, se le emite luz a ciertos metales y estos emiten electrones. Pero yo tengo que saber primero qué material es y qué energía mínima necesita para arrancar un electrón. Fíjense que el potasio necesita 2 megaelectronvolt para desprender un electrón. Y si yo le disparo una energía de menos de esa energía, no me va a desprender el electrón. Pero si esa energía es más de 2, en este caso de este átomo, sí desprende electrones, ¿vio? Entonces, es el efecto fotónico. Tiene muchas aplicaciones médicas, muchas aplicaciones en nuestras vidas, como la compuertas que se abren y se cierran en los supermercados a través del efecto fotoeléctrico, para los que no sabían. Y el efecto Compton, que ya este efecto no ocurre en las capas más cercanas, sino en las capas más lejanas, donde esa radiación se absorbe parte, no completo. Esa radiación cambia de dirección porque perdió parte de su energía, y ese electrón sale, queda ionizado. Y si ustedes saben que como ese electrón salió de la capa más mayor, nadie lo puede cubrir. Por lo tanto, queda ionizado. Es más sencillo, pero también queda ionizado. Tanto el fotoeléctrico como el Compton hay ionización. ¿Ya? Ojo con eso. Pero miren, para que ocurra estos efectos tienen que ser energía entre 100 a 1000 kiloelectronvolt. En el caso del fotoeléctrico, menor que 100, siempre ocurre fotoeléctrico. Entre 100 a 1000, Compton. Y para la formación de pares tiene que ser más de 1022 kiloelectronvolt de energía. ¿Por qué? Porque esa radiación se va a absorber por el núcleo, no por los electrones, y del núcleo se va a producir un par electrón-positrón, que es un proceso bastante interesante que ocurre en la naturaleza. Y
se manifiesta de esta forma. Viene la radiación, más o menos de 1022 kiloelectronvolt de energía, se absorbe por el núcleo y este emite un electrón y un positrón. Así. Y bueno, ¿duda o consulta? Bueno, también les había mencionado un poco de la interacción de los protones con la materia para hacer una cosa bastante interesante. Existe uno de los mejores centros en Holanda de protonterapia, que claro, usted como bien le expliqué, los electrones se comportan de la misma manera, son cargas, son partículas cargadas a través de colisiones, pero fíjense, los protones entregan casi toda su energía en el tumor sin dañar el tejido que traspasan, ni tanto por posterior como anterior, ni lateral. A diferencia de la radiación que se aplica en radioterapia en Chile, que puede dañar el tejido antes del tumor, después del tumor e incluso acá. Entonces es mucho más preciso, entrega toda su energía en mayor profundidad, pero el problema del protonterapia es carísimo, porque producir estos equipos tan grandes y los campos magnéticos tan elevados para darle la curvatura a esa haz de protones es sumamente complejo. Y bueno, si la mecánica cuántica no te ha choqueado profundamente es porque no la has entendido todavía, Niels Bohr. Eso fue todo por hoy. ¿Tienen dudas o consultas? Le agradezco a todos, profesor Andrés. He terminado por hoy. Si hay alguna consulta, inquietud. Por ahora en el chat ninguna. De todas maneras, Rodrigo, no sé si te parece, damos un tiempo para las personas que puedan ir digiriendo toda esta gran información que fue una gran jornada. Mucho. Y podemos dejar quizás para el principio de la primera parte de mañana algunos minutos para abordar alguna temática que haya quedado débil o que haya quedado pendiente de abordar o inconclusa por parte de los asistentes. Lo dejamos unos 5 o 10 minutos para responder dudas y nos lanzamos con la segunda parte del curso. No sé si te parece. Excelente. Bien, entonces agradezco, bueno, reitero mi agradecimiento y mis felicitaciones, Rodrigo, por la gran jornada. Yo comparto tu apreciación de que son contenidos súper densos, súper complejos de abordar, pero que de la dinámica de la familiaridad que abordaste el paso de los contenidos lo hizo de una manera mucho más llevadera, mucho más atractiva y por sobre todas las cosas mucho, con términos mucho más cotidianos. Así que eso se agradece mucho. Sí. Bien, pues, así que Mañana, dime. mañana con todas las pilas, todo, así que todas las preguntas. No sé si sea bueno también mandarte las presentaciones para que los chicos puedan acceder a la información. No sé, ahí lo ve usted, profesor, pero no tengo ningún problema. Súper, te agradezco la buena disposición. Hagámoslo así entonces. Cuando terminemos toda la jornada, me compartes finalmente entonces las presentaciones que trabajaste para el curso y se las comparto a las personas que fueron registradas en la inscripción de la jornada, que finalmente van a ser quienes van a tener la emisión de los certificados. Ya, Bien, así que ya, pues, súper. hasta Agradezco mañana. a todos y a todas entonces. Nos vemos mañana con la segunda patita. Un gran abrazo para todos y todas. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.